¿Qué haces, Lati? ¿Qué haces? Hola a todos, bienvenidos a First Mama. Una vez más, mi nombre es Luisa y hoy está siendo un día muy bonito. En serio, como que hoy estoy feliz, hoy me siento especial porque, no sé, han pasado últimamente cosas muy lindas en mi vida y no sé, quería como compartirlas con ustedes. Pero pues el tema del video de hoy no es ese. Creo que quería darles la noticia que mi hija por fin va a entrar al colegio de grande y quería como contarles cómo fue ese proceso, cómo lo viví yo, qué pasó, cómo me sentí y bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, pues como ustedes ya saben, yo vivo acá en Bogotá y pues obviamente la búsqueda del colegio de mi hija la hicimos aquí en Bogotá. Entonces, pues acá en Colombia hay una revista que se llama la revista Dinero y ellos anualmente sacan como un listado con los mejores colegios de acuerdo al puntaje obtenido en las pruebas de estado, las pruebas del ICFES, las pruebas, bueno, las que hacen en el último grado de los colegios y son, o sea, con ese puntaje como que los ponen en un ranking. Entonces, cuando tú vas como al portal, a ese portal de la revista Dinero, como que tienes acceso a los mejores colegios. Entonces, como primera medida, la búsqueda que yo hice, pues fue ahí, como que en los mejores colegios de Bogotá. También hay una página web que se llama Los Mejores Colegios, miren blogs, bueno, muchísimas cosas. Pero pues yo empecé la búsqueda, o sea, estamos en el 2016, sigamos si Silvia entraba a calendario A, o sea, los niños que empiezan a estudiar en enero y salen a vacaciones largas en diciembre. Y, o sea, era para el 2017 calendario A. Y para calendario B eran 2016, 2017, o sea, los niños que entran a mitad de año en agosto y salen a vacaciones largas en junio nuevamente, calendario B. Entonces yo empecé como con esa búsqueda más o menos en el 2014. Entonces como por esa época a los colegios que yo busqué me dijeron como no, todavía como que no hemos abierto las inscripciones para ese grado, entonces pues tienes que tener un poquito de paciencia y pues ese tipo de cosas. Entonces ok, yo me confié y o sea, como que empezó a pasar el tiempo y digamos, ahorita actualmente Silvia está en el último grado del jardín. Entonces ya llegó el punto que era como, ok, ¿qué ha pasado con el colegio? Y resulta, pues yo me había quedado como esperando. Entonces ese es el primer error fatalísimo, o sea, como que, o sea, por culpa de haber esperado tanto, lo que pasó fue que se desencadenó como un estrés en la familia porque no sabíamos qué íbamos a hacer con el colegio de Silvia, dónde íbamos a meterla. Entonces empezamos a buscar muchísimos colegios, pero bueno, pues los voy a ir contando por partes. Entonces, en mi universidad yo veo literatura, entonces a mí siempre ese profesor me ha parecido como muy, no sé, como muy inteligente, como que es de esas personas que tú dices como, uy, ese tipo sabe muchísimo, ¿sí? Entonces, no sé, una vez como que tuve una conversación con él y me dijo como, oye, hay un colegio muy bueno que es este, ¿por qué no intentas para meter a tu hija allá? Entonces yo, ok, entonces hice como todos los trámites y resulta que una amiga también de mi mamá tenía los hijos en ese colegio y bueno, mejor dicho, el colegio lo pintaban como el mejor colegio de todos, estaba como dentro del presupuesto, pues de hecho no estaba tan dentro del presupuesto, pero ok, íbamos a hacer el esfuerzo. Entonces, como que empezamos el proceso, nos pidieron los papeles, pero pues como que algo que nosotros no habíamos tenido en cuenta era que era un colegio totalmente católico y que no sé si ustedes se acuerdan del video que yo hice acerca del respeto a la diferencia y todo ese tipo de cosas. Creo que cuando pasó lo que les voy a contar, como que me di cuenta muchas de las cosas en las que les hablo pues en ese video. Si no lo han visto, se los voy a dejar acá en la caja de información para que vayan a verlo. Pero bueno, entonces resulta que era un colegio católico y pues nosotros, pues, o sea, como que no le dimos como mucha importancia porque pues nosotros somos de familia católica, fuimos criadas como en esa religión, entonces dijimos, ok, como que no hay lío. Entonces empezamos el proceso en este colegio y fuimos como al Open Day. Entonces el Open Day es un día en que
tú puedes ir a conocer el colegio con tu hijo, te muestran como la propuesta educativa y todo este tipo de cosas. Pero pues no sé, o sea, como que yo siempre, desde que Silvia estaba chiquita, y que, o sea, como que yo tenía que tener contacto como con otras mamás de otros niños, o sea, como que se generaba una sensación extraña en mí, o sea, no sé por qué, o sea, de pronto era porque todas las mamás que yo veía tenían, o yo calculaba que tenían de 35 años para arriba, y yo tenía 22. De hecho, cuando Silvia estaba en estimulación, yo ni siquiera tenía 22, tenía 18 años. Entonces yo pensaba que todas las mamás que me veían, pues pensaban que yo era su hermanita, la tía, no sé, la no sé, alguna familiar, pero no era la mamá de mi hija. Y muchas veces me pasó, muchas veces me dijeron como, ay, ¿será que puedes llamar a un adulto? Y yo, oye, es que yo soy el adulto, o sea, yo soy la mamá. Entonces como que yo tenía ese miedo de que me volviera a pasar, y ahora iba a ser mucho más grave porque ya no era en la estimulación, era en el colegio, y en el colegio como que van a decir, si tú no eres así, no te vamos a recibir. Entonces tenía mucho miedo de que, porque yo fui una mamá adolescente, como que rechazaran a mi hija, pues, pues del colegio, ¿no? O sea, como que Silvia no pudiera entrar a un buen colegio porque yo era muy joven, porque no tengo un trabajo estable, o sea, sí me hago entender. Entonces ese era como mi mayor miedo. Entonces cuando llegamos a ese colegio, entonces yo, no sé, como que me intentaba como vestir como adulta. Yo decía como, hoy estoy vestida de adulta, o sea, hoy no soy Luisa, sino hoy soy la mamá de Silvia, y entonces, y me iba con toda la actitud de adultez, y bueno, entonces yo sentía que la cosa estaba funcionando. Después del Open Day pues empezamos el proceso, fuimos a la entrevista, fuimos a todas estas cosas, y pues obviamente en la entrevista estamos Francisco y yo súper nerviosos, ni siquiera sabemos qué decir. O sea, ese día llegamos a Silvia y no había que llevarla. Entonces, no sé, no sé, como que se empezaron a dar las cosas. Después San Francisco no sé, como que no le gustó del todo ese colegio, y finalmente nos dijeron que teníamos que esperar 2 meses para saber si nos aceptaban o no. Entonces yo decía como, oye, 2 meses de espera, o sea, desperdiciados, y si no nos aceptan, ¿qué? Pero pues yo tenía toda la confianza en que íbamos a pasar. Igual, como que lo primero que nos pidieron fue como todos los extractos bancarios, a pesar de que era un colegio supremamente católico, y que según ellos o sea, lo más importante era el niño, cosa que obviamente no era cierta, porque antes de evaluar a Silvia evaluaron nuestras cuentas en el banco. Entonces, pues ni siquiera mis cuentas, las cuentas de Francisco en el banco. Entonces yo decía como, ok. Entonces después de esos largos 2 meses en que no supimos si habíamos pasado o no, nos llegó un mail como súper impersonal que decía, agradecemos por haber participado en este proceso de admisión, pero lamentablemente no los hemos aceptado. Entonces yo dije como, por Dios, o sea, no nos aceptaron. Entonces yo, o sea, ese día fue como un shock para mí, porque yo decía, no, o sea, es por mi culpa. O sea, si yo fuera más grande, si yo trabajara, si yo, no sé, como que fuera un adulto que tuviera como, o sea, que fuera un respaldo para mi hija, porque yo decía, yo no soy ningún respaldo para mi hija, o sea. Entonces ese día me sentí súper mal, o sea, como si por mi culpa Silvia no hubiera pasado. Entonces, pero yo dije, no, o sea, no puedo seguir esperando, o sea, ya habíamos desperdiciado otros 2 meses y todavía no teníamos colegio, el tiempo avanzaba, y pues no sabíamos cómo qué hacer. Entonces esa misma noche yo empecé a buscar más colegios. O sea, miren, quiero mostrarles a todos los colegios por los que pasamos. O sea, acá tengo como todos los papelitos que me dieron. O sea, miren como todas las cosas que tengo como de todos los colegios. O sea, averigüé en 1000 colegios, pedí citas. O sea, es que no se acaba la lista. O sea, se los juro que tengo como unos 20 brochures de todos los colegios que aparecían en esa lista. O sea, esa noche mandé como, no les miento, como a unos 25 colegios la solicitud de empezar el proceso de admisión, porque en serio, o sea, yo sentía que estaba desesperada. O sea, era como, mi hija, ¿dónde va a estudiar? Aparte, o sea, para mí
el estudio es algo como muy importante, o sea, es ahí donde se forma la personalidad de un niño, su carácter, o sea, como todo ese tipo de cosas. Entonces yo decía, ¿dónde se va a formar mi hija? Sí, o sea, porque yo soy una mamá joven, entonces ella como que no va a poder ser, o sea, la mejor, o sea, como no le voy a poder dar lo mejor porque soy joven y todavía no tengo plata, o sea, sí, ese era lo que yo pensaba. Entonces yo dije, no, no, o sea, en alguna parte, o sea, como que nos tienen que recibir, porque, pues, bueno, X. Entonces empecé a mandar como hojas de vida, solicitudes, y bueno, al siguiente día me llamaron de un colegio. Entonces, o sea, como que yo me puse súper feliz y yo ponía mi voz de grande, o sea, en la mitad de la universidad con todo el ruido del mundo, yo contestaba como con mi voz de adulta. Entonces me decían como, señora Luisa, no sé qué, la llamamos del colegio, no sé, La Colina. Usted, no sé qué, ha sido, ¿qué? Hemos recibido su correo del proceso de admisión, nos encantaría recibirla. Entonces yo era como, claro que sí, ¿qué día? Espérate, miro. O sea, como si tuviera mucho que hacer, pero yo, o sea, en realidad era como todos los viernes, porque los viernes no tenía clase, entonces yo ponía todas las citas los viernes, entonces era los viernes como que se bautizó el día de ir a ver a los colegios. Y así empezamos a ir a visitar a millones y millones de colegios, digamos, o sea, no les miento, acá en Bogotá fuimos a colegios italianos, fuimos a colegios bilingües, fuimos a colegios carísimos de mandarín, o sea, un montón, no, de colegios, pero no sé, digamos que yo al principio estaba como muy cegada, yo decía, no, es que si no es un colegio IB, si no es un colegio, o sea, IB es que tenga bachillerato internacional, que sea bilingüe, que esté bien posicionado en la revista Dinero, que, o sea, sí, pero con un colegio como con todas las características que yo pedía costaba, o sea, como 2 millones, de 2 millones para arriba. Entonces, pues, o sea, es como, era demasiado caro y pues, o sea, había unos que quedaban lejísimos de la casa y esa era como otra de nuestras como requisitos, que quedara cerca de la casa. Entonces, como que empezamos a tener un millón de requisitos y luego empezamos a descartar, entonces como que descartábamos este porque quedaba muy lejos y luego volvemos a decir, ok, pero es que este tiene cosas buenas, entonces, no sé, como que cuando uno está en ese proceso, como que, o sea, como que se enfoca como en todos los requerimientos que uno tiene, o sea, que sea bilingüe, que sea IB, que tenga bachillerato no sé qué, que quede cerca, que bueno, un millón de cosas, menos lo que realmente es importante, y es que tu hijo vaya a ser feliz en el colegio donde está. Entonces como que ese es el mensaje que yo les quiero dar hoy, como independientemente del colegio que escojan, o sea, escojan un colegio en el que su hijo se sienta feliz, se sienta pleno, se sienta dichoso. Y ya, esto ha sido como todo por el video de hoy. Se me había olvidado presentarles a Tita, que aquí está estrenando su collarcito. Ese fue en el que hicimos en el video de Pon linda tu mascota. Si no lo han visto, se los voy a dejar acá abajo también para que vayan a verlo. Y nada, como que espero que les haya servido mi experiencia y que también me compartan como, o sea, como si ustedes también tenían esos miedos que yo tuve, como que cómo se sienten como con respecto a otras mamás que son súper grandes y que, o sea, como que uno se siente como un poquito inseguro, o bueno, ya les conté como todo este proceso, pero pues sí me gustaría que me dieran su opinión. Y nada, como que espero que en este proceso del colegio les vaya muy bien y no se les olvide que lo más importante es que su hijo sea feliz. Y nada, si aún no se han suscrito a mi canal, no olviden hacerlo, que me regalen un like y nada, nos vemos en el próximo video. Chao, besitos para todos. Hola, bienvenidos a Fede Mamá. Hoy nuestros dos invitados, Fede y Tita, pero Fede destruye todas las cosas que ve y se las deja. Silvia me hizo la siguiente pregunta. Me dijo como, mami, ¿por qué hay niños que siendo niños quisieran ser niñas? O sea, miren la magnitud de la pregunta. ¿Ustedes qué responderían?